Pues antes mi filósofo favorito era Nietzsche, pero últimamente que he leído acerca de este filósofo, creo que mi favorito es Foucault. Ok, a mí Nietzsche siempre me pareció muy interesante porque fue un cambio de paradigma. Creo que en la vida de todos siempre es indispensable leer Nietzsche, y más en Latinoamérica y en países que están más sesgados por la religión. Nietzsche destruye todo eso. Sí, creo que abre mucho los ojos acerca de cómo funge la religión hoy en día, qué es lo que te hace y realmente cómo puedes desatar el poder que tú tienes dentro, que te han negado todos los demás. Foucault es la versión del superhombre que Nietzsche nunca pudo ser. Foucault es la máxima expresión de la filosofía nietzscheana, y me interesa mucho porque además Foucault y su filosofía es muy actual y muy importante en la contemporaneidad. Es una respuesta a muchos de los problemas que hay actualmente. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Foucault para encapuchadas, que es acerca de Foucault y el feminismo. Foucault, al hablar de alejarse de todos estos estereotipos y de todas las categorías que impone la sociedad, habla de cómo podemos alejarnos del control que nos impone también, y de cómo la sociedad siempre va a consumir los actos de revolución para poder controlarte. Entonces, declararse feminista es caer en una categoría que el sistema está controlando. Entonces me parece muy interesante cómo Foucault niega estar dentro de cualquier categoría. La categoría de humano, la categoría de heterosexual, la categoría de hombre, todas las negaba. Entonces creo que es un acto filosófico que muchos podemos adoptar en nuestra vida cotidiana. Pero otra parte que a mí no me gusta de Foucault es que actualmente, como vivimos en la posmodernidad y nos encanta no tomar bandos, Foucault fomenta esto. Creo que es muy importante que en este momento en el que nos encanta decir pues cada quien que tome sus decisiones, es muy importante que los que nos damos cuenta de esto tomemos una postura y que digamos esto está mal y esto está bien, esto me gusta, esto no me gusta, estoy en contra de esto y a favor de esto, que es algo que rescato mucho del feminismo, por ejemplo, ¿no? Que está en contra de varias cosas muchas cosas que se les hacen a las mujeres, y es estar en contra de ellas, totalmente, y radicalizarse en contra de ellas. No puedes tomar la postura de, bueno, tú sé machista, yo soy feminista y todos estamos bien, ¿no? Que es algo que le encuentro a Foucault que me molesta, y que no podemos seguir fomentando el que cada quien tome una postura diferente y que todos estén bien. Pues siempre me ha gustado mucho la filosofía porque yo la entendía como la manera de encontrar respuestas. Y mi primer acercamiento a ella fue cuando, pues una de mis cosas favoritas en la vida es el amor, y estaba teniendo problemas de amor, y decidí que cómo iba a encontrar las respuestas del amor si no era con la filosofía. Y ese fue mi primer acercamiento y me puse a leer. De hecho, Platón tiene unos discursos sobre el amor, el banquete, entre otras cosas, y me di cuenta de que realmente no es una respuesta, solo son más preguntas, pero hay ciertos grados de dificultad en las preguntas que te haces, y la filosofía los exponencia y los eleva al máximo. Entonces, el nivel de dificultad de tus preguntas acerca de tus problemas es lo que define cuánto has avanzado en ellos, cosa que me gustó mucho de la filosofía. Entonces, entre más te preguntes, realmente más estás conociendo, o más partes del problema estás encontrando, ¿no? Después tuve filosofía en la escuela, que aunque es muy superficial, creo que sí te da una idea del proceso que ha llevado la filosofía, y se ve meramente en la filosofía occidental, que es algo que yo estoy en contra, pero que pues básicamente es lo que vivimos, y por occidental me refiero a la europea. Que después, en tercero de prepa, tuve problemas filosóficos en México, que ahí abrí los ojos y me di cuenta de que la filosofía que conocemos siempre ha estado sesgada por Europa y por la conquista, pero la filosofía que hacemos en Latinoamérica y especialmente en México, y la que se ha hecho también, es muy importante. Y también ahí me di cuenta de cómo la filosofía también funge como una descripción de diferentes lugares y del pensamiento que regía una sociedad y de los problemas a los que se enfrentaba esa sociedad, ¿no? Porque cuando en Grecia no tienes ningún otro problema más que pensar, pues claro que te pones a pensar en algo más trascendental como tu Dios, y entonces tienes esclavos para que hagan todo lo que tú no tienes por qué hacer porque tienes que estar pensando, ¿no? En cambio, aquí en Latinoamérica, cuando viene la conquista y estamos tan atrapados por entes que se ven superiores a nosotros, no tenemos tiempo para estar pensando en un Dios. Que claro que antes de la conquista, con los aztecas, la filosofía que se hacía antes sí veía algo más trascendental, pero cuando llega la conquista nos vemos obligados a hacer filosofía que hable de esto y que hable acerca de las razas y que hable de quién es superior a quién. Entonces eso se me hizo muy interesante y me di cuenta de que también la filosofía, que es un modo de literatura, cuenta un poco acerca de las personas que lo escribieron y la sociedad que las rodeaba. Entonces no podemos dejarnos guiar solo por una sociedad que fue la europea.
Y después, cuando empecé a tener dudas más profundas acerca de la religión, me fui a Nietzsche, fue cuando me abrió los ojos y me pareció súper interesante. Empecé a regir mi vida a partir de la filosofía, que es algo que debe de hacer. Tienes que encontrar la manera de hacer la filosofía presente en tu vida, que es ahí cuando realmente toma acción y llega a su máximo potencial, porque la filosofía no es solo para estudiarse. A mí algo que me molestaba muchísimo, por ejemplo, era ver en la escuela a Tomás de Aquino, porque no era importante en mi vida y no le encontraba ninguna relación y sentía que todo lo que él había estudiado y todas las filosofías que él había hecho pues ya no eran vigentes y siempre se había negado, ¿no? Todo lo que había descubierto no tenía una base que se sostuviera en este momento, en la actualidad, y me molestaba muchísimo porque no le encontraba una función en mi vida, cuando yo había decidido que la filosofía iba a ser mi manera de regir la vida. Entonces Tomás de Aquino fue uno de los que no me interesaba, y no hablo de lo antiguos que sean, porque la filosofía hedonista me parece muy interesante y muy vigente ahorita. Creo que un poco de la negación que viene de los y las estudiantes que están viendo filosofía tiene mucho que ver con la manera en la que se imparte la filosofía, y que es muy importante darnos cuenta de que en México no creamos filósofos, sino creamos historiadores de la filosofía, y entonces les enseñamos el pensamiento filosófico de todos los filósofos que hubo, pero no los enseñamos a reflexionar y no los enseñamos a pensar y qué es realmente lo que estaban viendo ellos, ¿no? Y cuál es la manera en la que estaban pensando y cómo a partir de lo que ellos pensaban, nosotros y nosotras podemos pensar en nuestro tiempo. ¿Qué manera utilizaba Kant para ver la realidad y no encontrar el nómeno? ¿Y cómo podemos ver eso ahorita? Y más con la tecnología en la que estamos ahorita. O sea, es una manera completamente distinta de ver la realidad. Pero cuando te hablan de Kant, te están hablando de lo que él dijo y de lo que él escribió y te dan todas sus teorías, de toda su filosofía, pero no las aplicamos en la vida. No estamos viendo cómo esa filosofía es vigente. Entonces creo que eso es algo súper importante. También tiene que ver mucho con la enseñanza. Yo, para que me gustara mucho la filosofía, tuve que ser autodidacta. En la escuela vi muchas cosas que me gustaron, pero también sé que si esa hubiera sido mi única manera de estar en contacto con la filosofía, siempre lo hubiera negado. Y sí me hubiera quedado en la idea de que es la materia fácil en la que solo te tienes que memorizar cosas, cuando realmente es la vida, y es la vida real, y es lo que nos rodea todo el tiempo, y es la manera en la que tenemos que regirnos, ¿no? Y no estoy hablando del pensamiento de un filósofo que nunca conociste, sino que su manera de pensar tiene que influir en tu manera de pensar y de cómo ves las cosas. Y no tienes que pensar, esta manera de vivir es como la de Kant, sino que eso que hizo Kant en algún momento afectó la vida y tu pensamiento, y como afectó tu pensamiento fue lo que hizo que tú cambiaras las cosas como las veías y cómo las hacías. Entonces creo que es la manera de hacer importante la filosofía en este momento. Estuvo chida.